Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Soy Alicia Ares, la editora de Cuadernos del Laberinto. Hoy es el día de la presentación de Triple Encrucijada. Es un placer contar con un poeta como Pablo Suárez González en la editorial. Como editora, no dudé ni un minuto, tras una ligera lectura del libro, no dudé ni un minuto, pero tras una atenta lectura no tuve ninguna duda de que quería que Triple Encrucijada estuviese en el catálogo. Quiero destacar la complicidad con el autor durante el proceso de edición. Ha sido un proceso largo porque es un poemario difícil de maquetar, es muy variado en sus versos, en su estructura, pero ha habido una conexión muy agradable desde que nos conocimos en la feria gracias a su padre que nos presentó. Y también tengo que agradecerle muchísimo una botella de vino que me ha regalado, buenísima, que además se llama Editor, que me ha hecho muchísima ilusión. De La Rioja. También quiero agradecer a todos vosotros que estáis aquí, sobre todo a los insignes poetas que hay por la sala, que me apabullan y halagan mucho que se encuentren entre nosotros. Por supuesto a Clara Andreu, que va a hacer también de presentadora, ahora hablaré de ella. Solamente unas palabras para decir que esta presentación queremos que también sea en forma de diálogo, así que después de unas pequeñas introducciones vamos también a hacer un diálogo en el que no solamente quiero que ustedes participen, sino que les exijo que cuenten, que nos pregunten, que nos interrumpan para saber todo sobre Pablo. Es un libro que temáticamente es muy narrativo, pero de entrada es verdad que puede despistar al lector, incluso asustarle por el orden que tiene sus poemas. De hecho, el primer poema se titula 10-12. Entonces, claro, quizá a veces los lectores van a decir: uy, me ha tocado el libro que está mal editado, así que voy a devolverle a la librería. No es eso, es que el libro está estructurado en una parte en trimestres, ya que dado que Pablo es profesor, es muy importante el paso del tiempo de los trimestres para él. Entonces empieza efectivamente en octubre, septiembre, cuando comienza el curso escolar. Está dividido en tres partes diferenciadas: las odas de la dehesa, las lamentaciones y las hojas de agenda. Pero verán que todo se va hilvanando y finalmente hay un epílogo que es muy aclarador, en donde nos habla sobre sus influencias, sobre lo que ha querido decirnos, que a veces puede que el lector se despiste, y sobre todo nos habla de lo que decía antes, de las influencias. Para mí, ahora que venía a la moto, venía por Madrid y me paseaba justo con la moto, iba ganando tiempo por cerca del Parque del Oeste, venía recordando la influencia de Rosales en tu poemario, que para mí también es un poeta de los principales, y veía el cielo de Madrid con esos colores naranjas y preciosos que tiene, y te veía a ti inspirado en esa zona que linda con la universidad. Entonces, lo que quiero repetir, que para mí ha sido un placer tener este libro en la editorial. Así que quiero presentarte formalmente, decir que Pablo Suárez González nació en Madrid en el 85, o sea, es un chaval, pero un chaval que veremos que es muy erudito y muy inteligente, además muy sensible. Es doctor en Geología y licenciado en Teoría de la Literatura, y también en Literatura Comparada por la Universidad Complutense de Madrid. En 2003 obtuvo el premio de poesía Miguel Hernández del Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid, y en 2015 publicó su primer poemario en la editorial Libros del Aire, titulado Camino de ayer. Ha sido investigador y docente de geología en las universidades de Tennessee, Estados Unidos, Aix-Marseille, en Francia, Göttingen, no sé cómo se pronuncian, pero lo digo, Alemania, y Rey Juan Carlos, en España. En la actualidad compagina la creación literaria con su trabajo como profesor e investigador en la Universidad Complutense de Madrid. También tenemos aquí a Clara Andreu, que es una buena amiga, nacida en Alicante en el 91, también es una persona con una formación tremenda, estudió Filología Hispánica y grado en catalán, y en el 2019 publicó el poemario Escala de Mos, que no pasó desapercibido a la crítica y que gustó mucho a Pablo, por eso la llamó para que presentase este libro. Ella escribe, pinta y toma el té. Ha trabajado en sitios tan prestigiosos como el Museo del Prado y actualmente se dedica a seguir su vocación religiosa y también su vocación literaria. Le voy a dar paso para que nos hable más en profundidad de Triple Encrucijada. Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias por venir y por acompañarnos esta tarde. Yo estoy muy nerviosa, así que me voy a ceñir al guión porque con estos nervios me va a costar mucho improvisar. Pablo me escribió pocos días antes de
de Navidad por primera vez me escribió un email y yo creo que con eso me hizo 2 regalos. El primero uno estupendo y el segundo uno un poco envenenado, ¿no? El primero fue su poemario, la lectura de sus escritos, y el segundo, pues, la responsabilidad de estar aquí hoy acompañándolo, ¿no? Entonces, voy al guión. Bueno, creo que precisamente el hecho de no conocer a Pablo de antemano me permite el privilegio de acercarme a sus versos, pues como cualquier lector de poesía, ¿no? En mis circunstancias, desde la pureza del primer vistazo y desde la hondura emocional que los hace míos, como serán de vosotros. Esa que les busca un sentido y que también les encuentra un significado, reconociendo en ellos esa propiedad que exige cualquier lector de poesía, la de imbuirse a través del poema en lo más íntimo de su propia realidad. No es mi intención diseccionar exhaustivamente tu poemario, sino más bien planear por el texto. Invitaros a este cruce de caminos en el que entenderán la belleza de perderse, contemplar y tropezarse en algún verso en el que sin duda pienso tendrán ganas de volver a tropezarse. En Triple Encrucijada, Pablo promete y propone 3 caminos: las odas de la dehesa, las lamentaciones y las hojas de agenda. Y huelga decir que cumple con lo estipulado. Los títulos de esos apartados están tan bien puestos, Pablo, que reconocemos en ti, pues, una estructura mental rigurosa y consecuente, fruto de un trabajo hondo, meditado y en absoluto trivial. Quizás sí que podríamos decir tribal, porque en muchos casos apela a cuestiones que nos son comunes a todos, que atañen a las pulsiones originales de cualquier ser humano, las más profundas y las más incontestables. Esos temas en que la vida se nos enciende y nos sacude. Como decía Alicia muy bien, el epílogo de la obra traduce esas influencias y esas intenciones. Entonces yo voy a dejar que lo lean ustedes luego y que lo amalgamen todo junto. Además explica el título de la obra, aquí luego le lanzo aquí la onda a Pablo para que nos pueda ahondar más en esos paisajes. Podemos decir que en primer término estos poemas se escriben desde una generosa ternura ante la ingenuidad, la humanidad, el gesto de los otros. Lo vemos claramente en el escrito de las odas de la dehesa, donde el autor se sitúa ante un mundo en el que también se reconoce y en el que comprende el tiempo como un nodo cíclico de ramas y raíces, de tropos vegetales que dibujan el puente entre lo sensible y lo oculto, donde la lluvia y la niebla dialogan con el aire y la luz de las preguntas que remueven la tierra. Y aquí cito al poeta: y amanece la niebla, engendrada en la entraña del suelo, no creada en el aire, de la misma naturaleza que la humedad de los árboles. Niebla que atenúa y esconde el espacio que acaricia. Niebla que llena a las criaturas de vacío y anhelo de su luz. Se elevan los versos desde un tono litúrgico que ordena los tiempos del alma y que es a la vez crítico con lo que a veces supone estar vivo en este orden. Y que por supuesto nos pide estar atentos a los símbolos. Volviendo al poemario, leo: corred, devolved esa libertad a los que están sedientos de ella, pero permanecen atrapados en el rito. Y un poco más adelante escribe: dichosos los invitados que resucitarán el tiempo consagrándolo en sus copas. Durante unas horas la vida será comunión, volver a ver, renovar la memoria del misterio. Y así va quemando etapas lectivas, como nos apuntaba Alicia, del lectio vitae, si quieres decir, donde la repetición de los paseos matutinos de los caminantes de la dehesa de la villa topa con la cosecha nocturna. Y vuelvo al poemario, para que cuando el silencio se escape de sí mismo y a la noche le pesen las sombras, se precipite hacia el alba un aullido. Toda luz es una llamada.
después de esta sección cuasi pastoral, Pablo cambia el tono, lo afila y lo oscurece. Escribe las Lamentaciones, que si me lo permites lo tacharé de tremenda osadía. No solo por inspirarse en la Sagrada Escritura, tanto en su estructura externa de acróstico alfabético, en esa cascada, sino también en su tono de cántico desgarrado, que tanto exige la pericia del poeta. Y de decir que la comete, la consigue. Pablo se atreve a actualizar este canto y traerlo a nuestros días, describiendo, como en el texto bíblico, un lamento particular, altavoz del dolor de todos. Citando los versos del poeta, y así nos vemos heridos de consumo y libertad. Quizá hoy este libro, estas lamentaciones se resignifican o se reconstruyen. Hoy lo pensaba, preparando este momento, ¿no? Con esa catástrofe en Siria y en Turquía, ¿no? Como que me venía a la mente algunos versos de tu poemario, de esa despojo de todo tan... Está bien tenerlo en cuenta. Pablo se adentra en este enjambre sin titubeos, sin miedo a la herida, pero profundamente traspasado por ella, pisando cristales y preguntándose sin eufemismos por qué habían de romperse. Hijo de un Dios incomprensible, heredero de una ley injusta, habitante de una ciudad arrasada y padre y madre de una vida desangrada. Así, en contraste con este primer pasaje, que he titulado Las odas de la dehesa, ahora las mañanas no tienen aurora, el agua es para sumergirse en el naufragio y la tierra está sembrada de sangre y de cenizas. Las ruinas del destierro, el peso del pecado y la angustia de las lágrimas abren los versos a una pregunta feroz y voraz. Citándote: ¿y si no hay retorno? ¿De dónde serán nuestros hijos? ¿De aquí? ¿De allí? ¿De nunca? Y aquí pues me cohíbo las ganas de seguir hablando de este... No, pues porque luego escucharemos a Belén recitar algunos pasajes de esta sección. No, ya me quedo. Bueno, aquí paso a hacer un humilde comentario de ese tercer cruce del camino, donde oteamos el paisaje desde pequeñas fotografías, ¿no? Desde esas hojas de agenda que, como reza el título, ¿no? Donde encontramos a un poeta de pensamientos rápidos, pero de extrema contundencia, asombrado por lo cotidiano, entre el sueño y la memoria, y que también nos regala algún consejo, como este que dice: deliberadamente inútil, como un fogón encendido sin olla, es una persona que no sueña cuando no recuerda. Aviva el alma, despierta y pon tus sesos al viento, que no se desperdicie, que no arda en vano tu corazón. A veces se cuestiona, a veces se resigna, a veces se formula hacia un interlocutor femenino que le subraya la importancia de la hora y le desnuda. Según escribe, las cicatrices son el espejo del alma. Late en estas páginas un sentido creativo de absoluta consciencia, de juego literario, de paradoja triste e ironía optimista. Citando algunos versos, busco una simultaneidad y a la vez me pierdo en el orden, en esos pequeños detalles que hacen la vida imposible. Pablo escribe aquí versos amables que reniegan de lo eterno, pero se embelesan en la esperanza del día que renace, ese que le provee de coartadas para seguir entreteniéndose pasando hojas de agenda, extendiéndose, explicándose.
hojas que, como el propio autor nos dice, están repletas de prisa y de mañana. Y acabo con unos pequeñitos versos de Pablo, por supuesto. Creación, energía y libertad, espejismo o realidad. Sea cual sea la respuesta, herencia, equipaje y meta. Bueno, y con estos versos mi pequeña introducción concluye. Y ahora, pues aunque hemos pensado en temas que quizás son de interés para todos, o que a mí también me interesan, como decía Alicia, esto está abierto al diálogo y a la intervención de cada cual. También espero que Pablo nos recite algunos versos con la excusa de estas preguntas o con la excusa que tú quieras. Muchas gracias. De nada. Que estoy sin palabras, sin voz, casi literalmente. Y muchas gracias a todos por estar. Gracias, Alicia, a ti sobre todo por creer en este libro cuando era manuscrito todavía, y ahora ya no me puedo creer que esté ya aquí impreso tan bonito. Tan bonito, precioso, además. Gracias por aguantar todas mis tiquismiquis de la maquetación, que lo has puesto muy bonito al comienzo, de una colaboración muy cercana. Pero más bien que he sido un poco pesado, así que lo reconozco. Y... Me gustan los autores que saben lo que quieren, me encanta. Y gracias a ti, Clara, qué bonito. Muchas gracias, porque sin conocernos nos hemos visto 2 veces antes de esta vez, y leyendo tu poemario hubo una conexión ahí geológica y poética, y lo vi claro, y dije, si tú quieres, te ficho para la lectura. Y ahí has estado... Pues un placer acompañarte y un privilegio también, que me ha costado muchísimo hacer esta cosa tan tonta, porque noto la responsabilidad el peso de la responsabilidad sobre mí. Y quería agradecer, ya que está por aquí también Pablo Cuesta, el autor de la portada, agradecerle su trabajo en esta portada maravillosa que me ha hecho expresamente para el libro. Y que es abstracta, pero que también, un poco por lo pesado que soy yo, igual que con Alicia, y por mi insistencia y por nuestras conversaciones, aunque es totalmente abstracta, sí que creo que refleja un poco, al menos, mi visión o nuestra visión compartida, pues de caminos que se cruzan, encrucijadas, 3 partes, ahí... me acabó convenciendo, había varias versiones, me acabó convenciendo de esta versión las manchas rojas que hay, un poco de la sangre que ya anunciaba un poco Clara, y nos va a leer también Belén un poco los versos más duros y más sangrantes del libro, que también tiene un poco esas manchas el poemario. Entonces, me has lanzado la pregunta del título. Yo quería hablar del título porque, me parece un poco... Quería confesarme, en realidad. Muy poca gente sabe el origen del título, y me parece representativo también de... No sé si de la poesía o de la literatura, o por lo menos de mi proceso literario. Y aprovechando que tengo gente que ha compartido conmigo la ciencia, la tesis y muchos años, quería también dejarlo patente. El título de Triple Encrucijada surge de escribir las últimas páginas de mi tesis a las tantas de la noche por ahí en la facultad. Entonces, por cosas que tampoco me voy a detener, pues en las rocas que yo estudiaba en mi tesis había 3 aspectos muy relacionados, y me vino a la cabeza en ese momento el flash de triple encrucijada, como que esas rocas representaban una triple encrucijada y que por eso eran tan importantes, bla 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 bla. Y dije, qué bonito. Yo ya tenía partes del libro escritas, otras no, tenía un poco la idea del libro, y en ese momento, escribiéndolo, y está ahí, lo podéis rebuscar luego por mi tesis que está en internet, dije, ya está, ya tengo título para el libro, qué original soy, qué maravilla, qué fantástico. Y a los 2 días de darle vueltas, voy a googlearlo, porque estas cosas luego no va a ser que haya 20 libros que se llamen así. Y entonces, no fue la primera entrada, pero bajando un poquito sí que me sorprendió encontrarme con una traducción que estaba online del Edipo Rey de Sófocles. Y entonces pincho y digo, no me digas que es que esto está en Edipo Rey. Y efectivamente me pongo a ver, y no solo está una vez, sino varias veces. Y entonces ahí es cuando yo ya, pues por un lado se me quitó la ilusión del original que soy, y por otro lado también me confirmó en que quería que fuera el título, ¿no? Porque es un libro que había trabajado mucho mientras estudiaba literatura, cuando estudié la licenciatura.
había leído, había hecho trabajo sobre él y nunca había, no había pensado específicamente en esa triple encrucijada que describe Sófocles, que es muy importante en la tragedia. Y entonces dije, claro, es que no hay nada original, es todo influencia, ¿sabes? Esto estaba de alguna forma en mi cabeza sin yo ser consciente, y escribiendo la tesis, o sea, escribiendo ciencia me vino a la cabeza, y se ha quedado aquí un poco también como nexo de unión, que bueno, para mí ya sabéis, los que me conocéis, que es todo un poco parte de lo mismo, me da igual las rocas que la poesía, es como que lo vivo todo un poco igual, pero bueno, son dos caminos claramente separados, y ahora están pues esos dos libros unidos. Esos dos libros que surgieron un poco a la vez y que son un poco hermanos, la tesis de 400 y pico páginas y este de 60. Así que empezad por este mejor. Y bueno, y esa es un poco la confesión, y me decidió, o sea, me hizo ilusión que fuera Edipo Rey y que fuera esa triple encrucijada, porque Sófocles hace mucho hincapié en esa triple encrucijada, sale como 6 veces en la tragedia, porque es el lugar donde Edipo, que está volviendo, bueno, está yendo de escuchar el oráculo, y huyendo lo más lejano de su casa, porque el oráculo le ha dicho que él iba a matar a su padre y a acostarse con su madre, entonces huía lo más lejano de lo que él pensaba su casa. Y en esa triple encrucijada él se encuentra con un carro de caballos, tiene un encuentro, un lazo, y mata al que conducía los caballos sin saber que era su padre, obviamente. Y en esa triple encrucijada, y Sófocles incide en que había 3 caminos, él se decide por uno, pues pensando, pues voy, que es el que le lleva precisamente a su madre, bueno, la tragedia que ya sabéis. Y entonces me pareció muy sugerente, ¿no? Edipo Rey ha pasado la historia, desgraciadamente, por Freud, que se fijó, y no lo digo yo, lo dicen muchos historiadores, en el verso erróneo, ¿no? Se fijó en el verso que dice, cuando Yocasta, la madre de Edipo, dice: no te preocupes, hay muchos hijos que sueñan con acostarse con sus madres. Y entonces ya Freud hizo de eso todo el complejo, ¿no? Y en realidad yo creo que se tendría que haber fijado en esa triple encrucijada, en ese andar, en ese ir por la vida como, bueno, pues por aquí o a donde me lleve el camino, pensando a lo mejor que estamos decidiendo nuestros caminos, cuando en realidad los caminos están ya muchas veces trillados o hechos de antemano, ¿no? Y ahí enlazo un poco con eso, con ese encontrarme yo con algo pensando que era mío, y resulta que era de nada menos que de Sófocles, de hace pues 2500 años, o sea que imagínate. Y entonces, bueno, también luego la triple encrucijada, como yo tenía la idea de hacer 3 partes, también me cuadraba muy bien con esas 3 partes diferentes. Eran 3 ideas muy diferentes que yo no veía cómo encajarlas, no sabía si iban a ser libros separados o si iba a juntarlos en un solo libro. Entonces, al ver esa triple encrucijada dije, pues esto va a formar parte de lo mismo. Y luego es verdad que se van cruzando también los propias partes del libro. Y no sé, ¿me has lanzado alguna pregunta? Yo no me acuerdo muy bien, aparte del título, o vamos recorriéndolo por las 3 partes. Retomando ese Sófocles, llama la atención esas citas clásicas al inicio de las 3. Sí, cada una de las, ¿no? El libro está iniciado por una cita de Edipo Rey, que hace un poco de referencia al... Luego tienes un Walt Whitman que encaja muy bien tiempo, con ese... Sí, y luego cada una de las 3 partes, es verdad, gracias por recordarme, muchas gracias. Porque luego la triple encrucijada tiene también otra triple interpretación, otro triple punto de vista, que es que por cada una de las 3 partes tiene influencias muy diferentes. Como bien decía Alicia, visto lo visto, que uno se cree que las cosas son originales de él y no lo son, pues cuando soy consciente de que no lo son, por lo menos sí que me gusta citarlas. Entonces al final en el epílogo sí que intento citar a Rosales, a Sófocles, a Whitman o a cualquiera que haya pasado por mi mente o por mi mesilla de noche, y que haya sido una influencia más o menos directa para el libro. Y yo sí que intenté en cada una de las 3 partes que fueran formalmente, y lo veréis en el libro, muy diferentes, ¿no? Que no solo la temática, sino también la estructura, la versificación, las estrofas, porque también bebía de 3 fuentes diferentes, y también vienen todas un poco de cuando estudiaba literatura, y entonces ahí sí que estás como muy metido en estudiar unos autores o unas épocas o unas tendencias, y te bebes mucho de ello y como que te sumerges mucho en ello. Entonces yo me centré un poco en esas 3 influencias. Estudié mucha literatura clásica, griega, romana, mucha literatura semítica, de la Biblia, del Antiguo Oriente, y mucha literatura anglosajona, pues la más reciente, ¿no? Desde el siglo XIX hasta acá. Entonces son 3 cosas muy separadas en el tiempo, en el espacio y en la literatura, pero que en mi cabeza también iban confluyendo. Y
Y, por ejemplo, la primera parte que tiene un ritmo, unos versos muy largos, versículos, con un ritmo un poco de spoken word, buscaba yo ese ritmo anglosajón de Whitman, ese ritmo de la spoken word, un poco incluso del rap. Y claro, luego cuando descubres que Whitman en realidad ese verso tan libre, esa invención del verso libre inglés, él lo copió también de la Biblia y de los versículos de la Biblia, o sea que en realidad todo viene, esas tres caminos tan separados no estaban tan separados, ¿no? Entonces voy a intentar leer algún fragmento que tenía seleccionado un poco también para ejemplificar esto de los ritmos. El mismo comienzo, ese choque que decía Alicia, que yo es un poco el que intento buscar, ¿no? Que al abrir el libro aparezca 10-12, haya 3 poemas, luego aparezca 1-3. Y bueno, tampoco, o sea, no hay ningún secreto, en el epílogo lo explico, o sea, cada una de las partes es un ciclo anual que está dividido en meses, en semanas, en estaciones, ¿no? Entonces son esas formas en las que dividimos el tiempo, pero que en realidad cada una de las 3 partes se puede leer de una forma circular, o era un poco la intención. Entonces el libro comienza con 3 puntos porque, bueno, pues en realidad no... Los cursos, la vida, los años no empiezan, las uvas no marcan tampoco ningún comienzo, es un segundo, como cuando te dicen, ¿qué tal el año nuevo? Pues igual que ayer, ¿no? Pero en realidad sí que estamos nosotros marcando o ritualizando ese comienzo. Entonces, bueno, pues empezamos, yo en mi vida, y yo creo que un poco la de todos, se rige por el calendario escolar, porque en verano nos vamos de vacaciones y luego pues intentamos cambiar un poco, aunque es verdad que en enero es cuando quitamos la hoja del calendario. Entonces empieza con el comienzo del curso, y con 3 puntos... continuación un poco de lo que hubiera antes. Cuando llueve la primera semana de clase, como casi todos los años, y las mochilas vacías pesan de sueños que ansían respuesta, se atisban pasos ya dados muchas veces, como casi todos los pasos, dejando la misma alegría en sus huellas que otras vidas dejaron. Bajan de los colegios mayores, empujados por el viento, recibiendo de su generosidad el ímpetu para derrotar a la lluvia, con vehemencia de pregunta retórica ante el futuro. Pasos aún sin cicatrices, hacia el precipicio del arco iris, llenos de dudas y miedos, pero al menos sin miedo a los pasos. Y aquí está un poco también esa idea de pasos dados muchas veces, las huellas que otras vidas dejaron, que es un poco también lo que comentabas, Clara, ¿no? De la liturgia y del rito. En toda esta primera parte de Odas de la Dehesa hay citas explícitas del rito litúrgico católico nuestro, cultural, ¿no? Que es el que conocemos, el que nos suena, por poco que hayamos ido a misa, ¿no? Porque me interesaba mucho esa visión cíclica de todo, ¿no? Y ese poder leer los poemas circularmente es parte un poco también de esa visión del eterno retorno cultural. Y yo creo que, y lo explicito un poco también en algún poema, de las religiones en realidad lo importante no son los dioses, porque han ido cambiando del nombre con la historia, con las culturas, sino los ritos y esa ordenación del tiempo y cómo nosotros nos ordenamos en el tiempo con calendarios, con agendas y con ritos también, ¿no? Entonces, bueno, pues he utilizado también esas citas directas de la liturgia, porque es la que tenemos más cercana. Podría haberme empapado de liturgias budistas y haber citado versos budistas, pero nuestra liturgia está también tan llena de poesía y es un poco la nuestra que la quería utilizar. Te veo ahí con libro en mano. Estás... No, estoy... Desenfunda si quieres. Interrúmpeme cuando quieras. Y vosotros también, si tenéis alguna pregunta o curiosidad. Sí que quiero hacerte una pregunta, porque me dijiste que este libro le habías escrito durante muchos años, habías tardado muchos años en escribirle, y entonces, ¿cómo te reconoces en el libro? ¿Cómo ves el cambio, tu cambio en el libro? Pues me estoy empezando ya poco a poco a cansar de él, y ese es el momento en el que ya dices, no, esto hay que cerrarlo, mandarlo a publicar, si puede ser, y porque también tengo como... Vienen otros de atrás. Este lo empecé a escribir cuando todavía estaba acabando el anterior, llevo 10 años, desde la primera idea, ¿no?, que apunté así por ahí en algún cuaderno, y desde que empezaba a estudiar literatura, la carrera, y empezaron a coger estas ideas. Entonces... me sorprendo, o sea, me reconozco bastante, pero sí que es verdad que hay cosas que, bueno, dices, ya no voy por ese camino, pero por ahora no me arrepiento. Sigue siendo tú, ¿no? Sí. Y quiero aprovechar también que tengo geólogos por la sala y
Y ahora que he mencionado a los dioses, en este mismo poema de las odas de la dehesa de la Villa es un parque que está al lado de la ciudad universitaria, por si alguno no lo conoce, y yo durante la tesis vivía ahí al otro lado de la dehesa de la ciudad, entonces tenía que cruzarla todos los días, iba andando en bici, entonces la bajaba, porque es en cuesta abajo hacia el río, la bajaba y la subía todos los días, y en realidad estos poemas pues son un poco esas visiones de la dehesa. Son poemas en los que no he intentado huir en las dos primeras partes del libro del yo poético. Me cansé un poco en el primer libro, que era un poco más adolescente, un poco más de ese yo poético, de un yo, de un tú, de una segunda persona. Entonces, en esta primera parte de la dehesa intenté que no hubiera personas, intenté huir de los pronombres, y son los protagonistas. Dejo que los protagonistas sean los árboles, las retamas, las ardillas, y también las arcosas, los feldespatos y los cuarzos. Entonces yo quiero hacer un homenaje, porque tengo amigos no geólogos que me dicen: joder, solo se te ocurre a ti poner paleozoico en un poema, poner arcosas. Y a mí me indigna mucho, porque digo, si puedo decir retama, si puedo decir dehesa, si puedo decir pino, ¿por qué no puedo decir feldespato? Que os puedo asegurar que hay muchos más feldespatos que retamas en la dehesa de la Villa, ¿no? Entonces, bueno, en ese eterno retorno hay historias un poco, bueno, como todo lo que da vueltas y todas nuestras vidas, pues hay historias más tristes, momentos un poco más bajos, momentos más altos. Y en la primavera, qué duda cabe que llega un momento alto, y aquí quería yo hacer un homenaje a las arcosas y a los geólogos que me acompañan aquí en la sala. La hierba muestra la redención en la dehesa. Sus arcosas se creían estériles porque solo albergaban la memoria del magma, recuerdo en erosión de formas de tiempo y fuego grabadas en granito. Y por eso cada año se les olvida su aliento de gramíneo renacer. La hierba trae consigo la ubicuidad de los insectos, ruido de fondo que algunos ya no escuchan como a sus relojes, enfermos de actualidad. Caminan convencidos de que no hay salvación, pero ansían nuevos ídolos cuyas palabras basten para sanarlos. Y piden a gritos una revelación que solo dan insectos o manecillas en su giro perpetuo. Mitología humilde del día a día, cada personaje carece de importancia. Son los actos repetidos los que atan. ¿Acaso son relevantes los dioses? ¿Dónde están Odin, Anubis o Inanna? Se perdieron en su ascensión, como se pierden personas e insectos por los laberintos de una ciudad hueca. En esta liturgia mundana, que no ordinaria porque no hay rito inútil, está la tragedia perfecta de lo inadvertido, el poder de lo pequeño. Siempre en el camino, siempre sin meta, siempre quedan la hierba o la arena. Y esos son esos pequeños protagonistas de cualquier paisaje, incluso paisajes urbanos que pasamos desapercibidos, pero que están llenos de florecillas, de arenas, de árboles, de caminantes, de paseantes que nunca conoces, nunca llegas a hablar con ellos, ni con los pinos, ni con las ardillas, pero que tienen o que merecen su vida, ¿no? O que pensemos en su vida. Tenía muchas cosas seleccionadas, pero ahora ya me voy me voy perdiendo. Igual paso a las... ¿O tienes tú algo que comentarme? No, yo estaba algo que pensando que esos versos que has escogido para leer como que denotan muy bien esa cadencia que alude a la repetición, ¿no? Constante en todo el poemario, creo, además, pero en particular en esta sección. Y a mí hay unos versos que me gustan mucho. Es muy bíblico, perdona, o sea, que la poesía bíblica es muy de repetición. Sí, muy de repetición. El estrofismo, sí. La formalidad poética de la poesía hebrea, semítica, no tiene sílabas, no tiene tanta medida de estrofas, y se guía más por esa repetición de unas estructuras, unos versos que va marcando. Sí, pero no solo en la función formal del poema, sino en lo que se deduce de él, ¿no? Y yo creo que hay unos versos que aquí amalgaman muy bien todos esos conceptos, ¿no? La querencia por el mundo clásico, la repetición, la roca y la herencia litúrgica, ¿no? Yo aquí veo a Sísifo claramente, ¿no? Sí, bueno, esa parte perdona que la introduzca. Esta parte que es de las pocas cosas un poco personales que hay, que son del agosto. Cada poema es un mes en esta parte. Ajá. Y eso es el agosto, ¿no? Y entonces, bueno, es todo lo que tengo que decir. Agosto, yo haciendo la tesis en la ciudad universitaria. Pues seré breve. La dehesa, que es toda ladera, no fue concebida para que un alma la suba.
cargando la roca de sus ilusiones, cuando el sol aplasta la voluntad contra la hierba seca. Las peores tentaciones son en el desierto. En ese momento es inevitable que se escape una confesión para deshacerse del peso de las cicatrices. Calor, ten piedad. Cielo, ten piedad. Ardor, ten piedad. Sí, ahí está la roca, está la tesis, está la Biblia y está el mundo clásico también, qué duda cabe. Sí, muchas gracias. Claro. Y podemos pasar a la segunda parte, de la que no vamos a leer mucho porque luego Belén se ha dejado engañar para... No. Se ofreció medio voluntaria para leer un poco partes más extensas, porque en la segunda parte, como contaba un poco en la primera, intenté un poco voluntariamente o perseguí ese huir del yo poético, porque me cansé de hablar de mí en los poemas, ¿no? Y de que los poetas hablemos de nosotros, aunque no siempre somos, o sea, no es una cosa biográfica, eso está claro. Pero en la segunda parte lo que hice fue directamente buscar otras voces, ¿no? Y por eso me basé en las lamentaciones bíblicas, también trabajé mucho sobre ellas estudiando la carrera. Entonces, bueno, quería también un poco introducirlo. Las lamentaciones son uno de los libros más breves de la Biblia, son 5 poemas. Y están basados en, que ahí vino un poco el trabajo que hice, están basados en estructuras previas, es un tipo de poema previo de Oriente Medio, de Mesopotamia, que son lamentos por ciudades, son poemas fúnebres, pero no a personas sino a ciudades, tras guerras, terremotos, hambrunas, pandemias. Entonces además eran también litúrgicos, eran mujeres las que los recitaban, las que los leían, las que los escribían en unos templos dedicados a diosas allí en Mesopotamia. Y eso los hebreos exiliados en Mesopotamia lo adoptaron para escribir sobre su Jerusalén, ¿no? Su Jerusalén, que fue destrozada por los propios mesopotámicos o babilónicos. Escribieron cogiendo esas estructuras poéticas sobre su Jerusalén. Entonces son 5 poemas llorando a la Jerusalén destruida, donde las voces suelen ser siempre plurales, o de un nosotros, o se da voz a las madres que están por las calles llorando a sus hijos muertos, se da voz a los ancianos que no pueden comer, se da voz a los soldados o a los jóvenes muertos en las guerras. Entonces yo cogí un poco esa idea, esas estructuras, ese estilo, y lo quise traducir un poco, como decías tú, al mundo actual. Entonces pues se habla de guerra, se habla de migración, se habla un poco incluso también de la pobreza que vivimos aquí en países de lo que llamamos primer mundo, ¿no? Pero a través de voces. Entonces cada uno de los poemas tiene voces diferentes, hay singulares, plurales, en femenino, en masculino. Entonces quería yo también que lo leyera, las partes en femenino que las leyera una mujer, y qué mejor que contar con Belén. Entonces simplemente leo algunas partes que están en masculino, del comienzo, por ejemplo, porque la parte más formal, que está copiada de las lamentaciones hebreas, es el ritmo. El ritmo hebreo en estos poemas es acentual, no es silábico, no se cuentan las sílabas, sino los acentos que hay por cada verso. Y son versos compuestos de 2 partes, uno de 3 acentos y uno de 2 acentos, ¿no? Que llaman los hebreos kiná. Y entonces yo quería intentar probar con ese ritmo acentual que se ha probado en castellano, en español, pero quería probar como con esa estructura, ¿no? De versos divididos en 2 con 3 más 2 acentos, versos un poco cojos, ¿no? Un poco asincopados. Y también pues la idea surge de un reto, ¿no? De estudiando las lamentaciones, yo dije, pero esto habrá mucha gente que haya hecho lamentaciones modernas con esta idea, y efectivamente las hay, pero nadie había intentado el ritmo, la estructura, que esa solo la veréis, hoy leyéndola no la vais a percibir, ¿no? Pero es una estructura acróstica donde uno de cada 2 versos empieza con la A, con la B, con la C, con la D, y esto lo hacían también los hebreos para marcar un poco esa completitud. El poema encierra un poco toda la desgracia o un todo, ¿no? Desde la A hasta la Z, que yo también he copiado. Entonces, bueno, por ejemplificar un poco el ritmo y el sonido de esta segunda parte, leo un poco del comienzo. Ayuda, ayuda, clamamos, y nadie escuchó, aunque todos vinieron por miedo al cese de suministros. Barriles que no llegan a sus costas sedientas de subsuelo, y tanques que llaman a la puerta de bocas sin pan.
Gana las batallas la muerte, que se alimenta de lágrimas, escombros y pecados. Reina un silencio impenetrable en la ciudad, antes bulliciosa, ahora rota, triturada y ardiendo de pesar. Jamás habían llorado tanto estas calles, vacías de voces de vida, llenas de un infierno largo y lento que nos hace dudar que exista una condena peor en algún más allá de este aullido callado, de cadáveres enterrados bajo escombros en llamas, más allá de todos los sueños no nacidos, abortados, dentro de las mentes que nutren ahora las raíces bajo nuestros pies, o más allá de ese cielo surcado de odio que descarga continuamente mañanas sin aurora. Estos poemas son un poco durillos porque es durilla la realidad de los telediarios y de los periódicos que vemos cada día, ¿no? O sea que tampoco quería huir de esa realidad que nos rodea, ¿no? Y a veces pues dulcificamos un poquito también en la literatura y quería que esto formara parte también porque forma parte de mi realidad. Y bueno, si leyéndolo cotilláis un poco en internet o en alguna biblia que tengáis en casa, veréis que hay estilos, palabras o grupos de palabras copiados literalmente de las lamentaciones. Es un poco esa misma idea. Incluso llevado a nuestro primer mundo, si queréis, ¿no? Aquí en Madrid, en 2011 andábamos por ahí por las calles gritando. Yo estaba también hace 10 años, estaba estudiando, estaba con estas influencias en la cabeza y alguna idea escribí en algún cuaderno que se quedó plasmado, o sea, que se ha representado aquí también. Arde la ciudad en gritos y en marea creciente, sin tregua contra el viento, contra la tormenta bursátil que intenta negarla, bajo lluvia o sol, pero siempre bajo mínimos. Una voz avivó la llama y ya no se extingue, ardiendo de ciudad en ciudad, encendiendo a las víctimas de impuesta austeridad, pena que cumplimos por pecados de los que nos lideran. Ojalá de esas raíces zafias florezca la esperanza compartida en vez de la libre esclavitud competitiva de este pasado. Porque una diferencia que sí que he marcado con la Biblia, los hebreos cuando escribieron sus lamentaciones, inspiradas en las del Antiguo Oriente, ellos escribían desde reflejando, desde el no entender por qué se había destruido su Jerusalén, ¿no? La ciudad eterna que les había mandado Dios construir. Entonces ellos la única explicación que encontraban era pues que Dios hubiera querido destruirla. Entonces se culpaban en cierto modo por sus pecados, por no haber sabido cumplir las normas de Dios, de que Dios hubiera querido destruirla a través de las manos del enemigo, ¿no? Entonces yo de eso sí que he querido huir y no victimizo más a las pobres víctimas y sí que intento resignificarlas un poco, estas lamentaciones, a una incomprensión a lo mejor en el caso del comienzo, ¿no? De una guerra. Pues qué culpas tenemos nosotros de que nos vengan a bombardear, ¿no? Si solo porque tenemos petróleo en el subsuelo. Pero desde luego no a culparse, ¿no? Y en este caso, desde un punto de vista, pues desde aquí, desde España, clamando contra las injusticias que vemos en nuestros gobernantes o quizá en el mercado que los gobierna a ellos, pues tampoco desde un punto de vista de víctimas, sino de incluso un poquito de orgullo y de luchar o de levantarse un poquito contra eso. Ya luego nos leerá Belén un poquillo más de esta parte. ¿Tienes ahí alguno seleccionado? ¿Alguna pregunta? No. Pues seguimos adelante. Okay. Seguimos con la última parte. Ya que tú has hecho el recorrido también por orden, pues voy yo por orden también. En esta tercera parte, que se llama Hojas de Agenda, también me confieso, está basada se la debo a una agenda que tenía en cada semana, pues cada día sus renglones y luego 4 renglones en blanco al final. Y yo, como escribo muy poco y muy lentamente, como bien han mencionado, esto lleva mucho tiempo, son 10 años, entonces no tengo un método ni tiempo de sentarme a escribir, entonces aproveché esa agenda para escribir ahí 4 rengloncitos y veréis que son 52 poemas, uno por cada semana, con 4 versos cada uno, o sea que la etiqueta no engaña, son hojas de agenda literalmente, ¿no? Y entonces aquí sí que esta es la única parte que sí que dejé un poco de rienda suelta a los pronombres. Vuelven los pronombres. Tengo aquí un ejemplito. Suave rubor del cielo reflejado en las vías, lento vete de mí, sí, como yo de ella.
Entonces aquí vuelven las primeras personas, las segundas personas, están esas distancias, Belén y yo que nos hemos andado siempre con esto de la ciencia en las distancias, esas separaciones en las vías del tren, las despedidas en los aeropuertos, vuelve un poco esa visión más personal. Al ser versos, o sea, poemas muy breves de 4 versos, a veces tienen un toque un poco aforístico, algunos consejos que decías tú, hay aquí uno. Pregunta a tus heridas con qué soñaban ser cuando fueran mayores. Las cicatrices son el espejo del alma. Es un tono aforístico que tampoco es que me guste mucho, pero bueno, encaja en la estructura. Y hablando de las citas que encabezan cada una de las secciones, en esta hay 3 fragmentos de Safo. Safo era una poeta griega, de las más antiguas, de las mejores poetas de la Grecia clásica, arcaica, y de la cual preservamos solo fragmentos. Y yo también la trabajé mucho gracias a una asignatura de Paco Ávila, que veo que está aquí, así que también tengo un profesor de literatura aquí, qué honor para mí. Gracias a su asignatura tuve que trabajar a Safo y la trabajé muy a gusto. Y a la vez estaba yo escribiendo por esta agenda estas cosas, y a mí me impactó mucho de Safo, su poesía es fantástica, pero esa fragmentación que me pareció casi vanguardista, ¿no? Conservamos un verso roto y el resto del siguiente, y dices, pobre Safo, ¿no? Que ella quiso escribiría a lo mejor 50 versos contándonos en un poema maravillosas cosas, y solo hemos preservado esto, pero en realidad qué maravilla que a partir de ahí, tantos siglos después, podamos imaginarnos o montarnos nosotros nuestro propio poema. Y he introducido esta sección con 3 fragmentos de Safo diferentes, el 136, el 48 y el 147, no tienen nada que ver uno con el otro, pero me estuve releyendo todos los fragmentos para ver si yo podía hacer un puzzle y conseguir 4 versos que tuvieran un sentido. Y bueno, lo he conseguido con la traducción. Probablemente si alguien que sepa griego clásico lo lee, pues no, a lo mejor gramáticamente no encajan unos con otros, pero en las traducciones que he manejado en inglés y en español sí que tenía sentido, y la unión de los 3 fragmentos es: ruiseñor de voz encantadora, mensajero de primavera, yo te buscaba y llegaste, y has refrescado mi alma que ardía de ausencia. Alguien nos reconocerá, yo creo, incluso en otro tiempo. Entonces creo que plasmaban un poco esa vuelta de los pronombres, de las primeras y segundas personas, también la naturaleza y el tiempo, las estaciones, el ruiseñor, y un poco ese de alguien nos reconocerá, aunque sea por fragmentos, ¿no? Y efectivamente a Safo la reconocieron. Y creo que algunos de los poemas mantienen esa intriga, ¿no? Al ser tan breves y a lo mejor estar escritos pues en una semana de algo que me pasó esa semana, creo que pueden mantener un poco esa intriga, y que cada uno, con 4 versos, cada uno puede continuar el poema, ¿no? En su cabeza. Tenía por aquí seleccionada alguna que era así un poco fragmentito. Aquí. En esta ciudad que nos duele juntos, un verano malogrado, del alma un libro sin cerrar como una herida, y un puñal en la punta de la lengua. Y yo pensé, ¿y por qué no sigo escribiendo? Si esto promete, ¿no? Pero bueno, me quise mantener fiel a esa norma autoimpuesta de los 4 renglones, y dije, ahí queda la semana 26. Y igual leo ya lo último, también como homenaje a Maribel y a Sonia, que están aquí y que fueron parte de esa semana en concreto, de la semana 34 de ese año. ¿El puñal? No. Tranquila. No, que va. No, en la bahía del Mont Saint-Michel, nada menos. Espera que lo encuentro. En la bahía del Mont Saint-Michel. Porque creo que también es una de estas que, bueno, yo ahora porque os estoy contando la historia, ¿no? Pero que podría ser... Pues ya que la tenía buscada, pero... Aquí está. Con un silencio tenso, seguido de ese murmullo que acompaña a lo tan esperado, al futuro predecible pero siempre sorprendente, vieron llegar a lo lejos la ola de marea. Y ahí está, para que busquéis lo que es una ola de marea y qué hacíamos mirándola. Entonces, bueno, yo creo que he dicho un poco todo lo que quería decir. No sé si Alicia, Clara, tenéis alguna pregunta, alguna idea, alguien del público que quiera.
Claro, no lo habéis leído. Hay poca gente que lo haya leído todavía. Entonces no os puedo hacer el examen, ¿no? Si no lo habéis leído. ¿Cómo te ha influido esos 10 años en los que has estado en muchos sitios? Han sido 10 años, supongo, de encrucijadas, de decisiones, que a veces no han sido fáciles. Cuéntanos cómo ha podido influir esa vida que ha llevado en el tiempo. Pues gracias, Javier. Javier es compañero de Larry Juan Carlos, geólogo también. Pues sí, ha influido. Ya te digo, viene de tan atrás que... O sea, nace un poco de una época más estable, de estar escribiendo la tesis aquí en Madrid, viajando de estancias. Luego vino otra época de movimientos, que yo creo que de ahí va a surgir el siguiente libro. Pero en concreto sí que os puedo decir, el haber estado en Alemania fue un poco empujón al menos para la segunda parte. Esta parte que habla un poco de inmigración, como ahora nos leerá Belén, no tanto porque yo estuviera en un país diferente, sino porque allí tuve la suerte de estar en contacto con gente de muchos países diferentes, con muchas situaciones. En el mundo académico estábamos todos en una situación bastante bien. Todos los que conocí internacionales pues teníamos beca o contrato, pero sí que conocí en los cursos de idiomas o bueno, en otro tipo de actividades, conocí incluso refugiados sirios con historias, claro, que eran terribles, porque eran médicos con plaza fija en Siria, con 5 hijos que habían tenido que dejarlo todo para venirse a un país donde no les dejaban ser médicos porque tenían que convalidar el título, aprender el idioma, hacerse un examen, y no podían ganarse la vida, ¿no? Y estaban aprendiendo idioma conmigo, ¿no? A la vez en la misma clase que yo, para poder presentarse a los exámenes, para ser médicos allí y conocer esa visión. Yo creo que sí que fue un poco empujón para animarme a esa idea que tenía yo de acabar de escribir esas lamentaciones desde las voces de otros, ¿no? De ponerme en las voces de otros. Entonces sí que hay algo. Y luego, ya te digo, en las semanas estas, ahí sí que hay, pues eso, viajes de aquel año en concreto, ¿no? De los viajes que hiciera yo a ver a Belén, a no sé dónde, que hiciéramos al campo, a la bahía de Mont Saint-Michel. Ahí sin duda sí que hay movimiento. Gracias, Javier. Pues yo creo que ya estamos todos deseando escuchar a Belén, ¿no? Tanto lo has anunciado que... Tanto te hemos mencionado. Tanto lo has anunciado que ya... Pues ven, te dejamos aquí un sitio. Espero no haber destrozado mucho la obra del autor. ¿Quieres sentarte o quieres? No, está bien. Así me oyen por arriba también. Bueno, yo he seleccionado 2 poemas de estos que comentaban que están escritos en voces femeninas. Ambos poemas giran alrededor de la inmigración. El primero que voy a leer está en las voces plurales de mujeres migrantes. Es un poema que, por un lado, me hace sentir aún más empatía y respeto por estas personas que un día tienen que dejarlo todo atrás para ir hacia ninguna parte. Pero por otro lado, al leerlo me doy cuenta de que en realidad me es imposible imaginar lo difícil y duro que tiene que ser tomar esa decisión o verse forzada a tomarla. Quizá la poesía sea una buena aproximación a esa empatía. Pablo y yo, como ya he comentado, hemos vivido en diferentes países, juntos y separados, y decir que hemos sido emigrantes pues, nos parece algo osado e insultante, quizá, ya que nosotros nos hemos ido en unas condiciones privilegiadas. Sin embargo, estar lejos de la familia, en un entorno donde todo te es extraño, el idioma ajeno y donde no entiendes a veces las normas sociales más básicas, te hace sentir muy vulnerable. Esta amenaza de lo desconocido nos hizo ponernos un poco más en el lugar de quienes viajan, sin pasaporte, sin maleta y a veces sin destino. O lo que es peor, con un destino de abusos, mafias y prostitución, como es el caso de muchas mujeres. Sin embargo, lejos de empatizar con estas personas, a veces las miramos con desconfianza, recelo, incluso las culpamos de su propia desgracia, como si fuesen responsables de ese destino, mientras comemos cómodamente viendo las noticias en la tele. Quizá en este primer mundo a veces nos falta un poco de compasión y nos sobra comida. El fragmento del poema que he seleccionado dice así. Ay, yo también estoy muy nerviosa, Clara. A mí ya se me está pasando. Claro. Bueno, el fragmento dice así. Ajeno nos fue el camino, lleno de tropiezos. Y ajeno nos es cada día en esta tierra. Dimos lo poco que teníamos, lo perdimos todo.
desterradas de nosotras mismas hacia otra nada. Escuchad estas heridas, por favor. No deis la espalda con pasos veloces al oler nuestro dolor. Guardadnos las migajas que tiráis, empapadas en sudor, serán suficiente alimento para este camino. Hoy sin lecho, como ayer. Para estos hijos, hoy sin mañana, como siempre. Todo nos es anónimo, todo enemigo. Ojalá el dolor nos aislara de este frío, pues no quedaríamos cautivas de un camino que llora, y entonces el retorno sería eterno amanecer. Pero ¿y si no hay retorno? ¿De dónde serán nuestros hijos? ¿De aquí? ¿De allí? ¿De nunca? Nudos en la noche serán, de la red que atrapa sus pies, viudos de destino en este laberinto. Y perdidos en él, trabajarán sin descanso buscándolo, el origen que perdieron. El calor de una tierra, solo oída en lágrimas de labios. Venimos con el alma en las manos y descalzo el corazón, a sufrir soledad en multitudes, a sentirnos perseguidas, zancada tras zancada, por el miedo a vuestro desprecio, presas de la miseria de un castigo que no hemos merecido. Bueno, el segundo poema está escrito desde el punto de vista de una madre que ha perdido a su hijo en el mar, buscando una vida mejor. No creo que haya un dolor más grande que el de ver morir a tu hijo, o peor aún ni verlo. Solo que te digan que ha muerto y que ni siquiera tengas un cuerpo al que llorar. Al igual que antes, en realidad no puedo imaginar esas emociones, y la poesía es una buena forma, aunque dolorosa, de acercarme a la enorme angustia de esas madres, de los que tienen que cruzar un continente, un mar, una valla de alambre, por escapar de una guerra y de la pobreza, por una tierra prometida en la que les espera más miseria si con suerte llegan vivos. Si no elegimos dónde nacemos, me pregunto por qué nos creemos dueños de unos derechos y unos privilegios de una mal llamada riqueza. Como geólogos, sabemos bien que esa riqueza de la que nos beneficiamos y de las que nos creemos dueños, paradójicamente no suele estar en el primer mundo. Quizá, como decía Eduardo Galeano, lo que sucede es que vivimos en un mundo patas arriba, donde los países más ricos son aquellos en los que precisamente hay más pobreza. Y la selección de este segundo poema pues dice así. Ahora que el agua inunda cualquier opción de volver a abrazar a mi hijo, arden mis entrañas, bajo llamas que ni el océano podría extinguir. Voz ahogada por falsas promesas de aquellos que a cambio de todo dieron alas de cera a su volátil ilusión, de un futuro mejor en el deslumbrante espejismo del norte, siempre próspero y lejano. Y ahora vivo sumergida en las ruinas de ese futuro. Si la desesperación me hizo poner mi alma en una barca sin rumbo, a merced de las tormentas, tendré que vivir ahora sin alma ni esperanza, condenada a la deriva de un recuerdo salobre e hiriente, único resto de mi hijo que aún poseo. Parte de mí se quedará en el fondo con él, azul de gélida pena, en los derrubios del ayer y en el hambre de siempre. Gentes que escucháis mi llanto, llorad también, pues nada crece en esta tierra, tierra nuestra, hija del continuo expolio, nieta de las tiranías de ayer y de hoy, huérfana de esperanza. Zozobran lágrimas encalladas en esta orilla. Nunca ya llegaron, en mí se quedan. Yo quiero hacer una pregunta. Primero, al hilo, esta es una pregunta inspirada en lo que acaba de leer
Belén, es conmovedor, y también porque he creído detectar un fino atisbo de reproche en tu mirada cuando has dicho: algunos de los privilegiados que habéis leído el poemario no tenéis preguntas, o así como: ¿qué tipo de periodista acude a un libro sin unas preguntas preparadas? Se me ocurre, al hilo de lo que ha dicho Belén, que tú como yo recordarás nuestros comienzos aprendiendo a escribir al olor de los kebabs no muy lejos de aquí, que cuando empezábamos a juntar nuestras primeras palabras, uno no podía evitar proyectarse en una especie como de lector imaginario, ¿no? Que se parece mucho a la figura de un padre, ¿no? O una madre. En cualquier caso es alguien que viene de arriba, alguien superior, que te lee y que en algún momento pone cara de satisfacción cuando te ha salido bien, ¿no? Creo que eso es tu primer poemario. Al hilo de lo que decía Belén, ¿hasta qué punto, cuando has escrito este segundo poemario, estás pensando en tu hija que algún día te leerá? Pues... siendo fieles a lo cronológico, gran parte de esto está escrito antes de... Pero sí que es verdad que está acabado en la pandemia, cuando Belén estaba embarazada, y ya había un proyecto, ¿no? Había como ya una idea, aunque solo fuera idea, clara de paternidad. Todavía no lo había experimentado, no lo habíamos experimentado, pero sí que ese acabar de los poemas, de estos poemas en concreto, sí que tuvo un empujón de realmente intentar ponerse en esa piel que es imposible, ¿no? Hasta que no lo tienes, y siendo padre no es igual que siendo madre, pero bueno, es intentar ponerse en esa piel previo al nacimiento de Alicia. En realidad cuando nació Alicia ya estaba casi todo cerrado, pero sí que les viene, hubo ahí un último empujón que yo creo para intentar mejorar un poco ese ponerse en esas miradas, en esas voces. Porque también agradezco mucho a Belén que lo haya leído, porque releyéndolos yo en voz alta, una que ya los tenía escritos, me sonaban muy teatrales. Porque en realidad, ¿qué es escribir en una voz de otro, ¿no? De otros o de otras, sino un monólogo? O sea, escribir un monólogo, en realidad es estos poemas largos en unas voces de mujeres plurales o de otros castigados por una guerra o lo que fuera. Son una especie de monólogos teatrales, así como la primera parte es un poco más narrativa, describiendo lo que yo veía por la dehesa. Esta sí que es más dramática, y por eso quería que lo leyera alguien, porque creo que es un poco esa es la finalidad de estos poemas, es el ser leídos en voz alta y el estar en voz de otros. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Hay mucha gente de pie y no pasa nada, así que responde rápidamente. Vale. Escribes lo que cuentas, una pregunta de taller, de poca trascendencia. Escribes lo que has encontrado, o escribes para ir encontrando con las palabras que van saliendo. Pues las dos. ¿Puedo decir las dos? ¿O tengo que elegir una? No, las dos, sin duda las dos. Por ejemplo, me viene a la cabeza bueno, todo. En realidad me viene a la cabeza la dehesa, ¿no? Y los paseos por la dehesa. Y yo creo que en este caso concreto empecé escribiendo lo que encontraba, pero luego es inevitable que vas escribiendo para encontrar y encontrando lo que escribes, ¿no? Y probablemente con la agenda pasaría lo mismo. Esa semana tú dices, voy a ver si me saco 4 versitos de algo que me haya pasado esta semana, y acabas descubriendo más de lo que te ha pasado, ¿no? O profundizando en eso que te ha pasado. Entonces, probablemente las dos, una después de la otra. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando el acto. Muchas gracias a todos por venir. Recomendarles que aquí tienen la oportunidad de que el autor les firme el libro, lo pueden adquirir arriba para que se lo lleven dedicado. Gracias. Muchas gracias.